es ese pequeño mundo en donde uno encuentra fuerzas para lanzarse a la vida. Ansiedad es el tema de hoy y para hablar del mismo se encuentra con nosotros la doctora Ivonne Cerdas. Ella es máster en Psicología de la Salud y actualmente se encuentra sacando un doctorado en Teología. Ivonne, hola. Muchas gracias, buenos días, muchísimas gracias por este espacio, la verdad que muy agradecida porque es información que definitivamente va a colaborar con muchas personas que estén pasando precisamente situaciones. La ansiedad es una sensación psíquica desagradable de intranquilidad que experimenta un individuo en ciertas ocasiones en donde percibe que puede ocurrir algo inesperado y malo que puede atentar contra su integridad física o psicológica. La ansiedad va proyectada al futuro, contrario a la depresión que está anclada al pasado. El individuo se muestra aprensivo, tenso y preocupado de manera desmesurada acerca de la posibilidad de que algo terrible suceda e imposibilitado para cambiarlo. Creo que sí, es un tema bastante importante, un tema que se ha disparado en los últimos 5 años, tal vez 8, en donde antes se hablaba de los ataques tal vez depresivos, ¿verdad? Que las personas estaban muy deprimidas, pero hoy por hoy los ataques de ansiedad y los ataques de pánico están paralizando a muchas personas en el día a día, en el quehacer cotidiano, en el trabajo, en las situaciones de familia, en la resolución de conflictos económicos. Y estos ataques de pánico generalizados tienen un común denominador para mí, más que una jerarquía, digamos, de etiqueta y de nombre. El común denominador es ese pensamiento obsesivo de que algo malo va a pasar. O va a pasar o va a pasarme, porque muchas veces el ataque de ansiedad o el de pánico tiene que ver con tu cuerpo físico. Algo me va a pasar, está palpitando mi corazón, hay sudoración, me voy a morir, me va a dar un paro cardíaco. Hay un montón de pensamientos que comienzan a recurrir en la mente del sujeto que llega a un punto de paralizarlo. He tenido casos, conozco casos, leo casos en donde la persona termina en emergencias, porque está la sintomatología somática, ¿verdad? Cuando el cuerpo comienza a hablarte, que terminan definitivamente pensando que lo que tienen es un paro respiratorio o un paro cardíaco, y esto al final devela que es algo muy emocional. Y algo que decís que el cuerpo comienza a hablarte. Yo tenía una profesora que decía que el cuerpo también llora, pide auxilio, cuando no puede, nadie le presta atención, el cuerpo llora. Definitivamente la neurociencia, hoy unas ciencias que estudia el sistema nervioso, la segregación de sustancias, las emociones, cómo esas emociones, esos neurotransmisores que son como 68, 60 y resto, afectan nuestros órganos a raíz de que el impulso emocional entra como un estresor, porque es el estrés. Recientemente tuve la facilidad el año pasado de asistir a Puerto Vallarta a un congreso de psicología, psiquiatría y neurociencias. Hubo genetistas hablando sobre todas estas consecuencias neuronales y somáticas, psiquiatras tomando muy en cuenta el estado emocional de la persona y sobre todo las emociones. Me llamó poderosamente la atención que varios psiquiatras que estuvieron en el congreso sostenían la dificultad que tiene el ser humano para manejar la emoción de temor, de miedo. Entonces, hablan como que ese miedo viene a ser una gran puerta emocional en el ser humano que paraliza, más que otras emociones, la emoción de temor, ¿verdad? Y uno se queda pensando que tal vez son las primeras emociones que un niño experimenta desde muy niño, al sentirse inseguro, no querido, no amado. Si nos vamos a las etapas de desarrollo de Erikson, nos damos cuenta de esa confianza versus desconfianza, culpa, nos damos cuenta que el temor juega un gran papel, es como el andamiaje donde el sujeto se coloca. Y ahora estoy pensando, desde el área teológica, un concepto que está ahí, que habla sobre que el perfecto amor echa fuera el temor. Como que hay
una necesidad también desde el punto de vista de la teología de enseñarle a los hijos que el temor puede ser aplacado con sentirse amado, ¿verdad? Y es interesante porque desde la psicología, cuando nosotros nos vamos a la identidad del sujeto, la personalidad se va a formar precisamente en sus conceptos de ser querido, amado, valorado, respetado, con un sentido de pertenencia. Dice un terapeuta argentino, Marcelo Severio, él trabaja para la Universidad Kennedy, también trabaja para la Universidad de Barcelona, con Juan Luis Linares, ambos terapeutas de familia. Ellos hablan mucho de esos 5 conceptos de formar una identidad en un niño. Si yo no me siento amado, no me siento querido, no tengo un lugar de pertenencia, eso me da inseguridad, no hay de dónde, el temor entra. Cuando uno trabaja ya personas en crisis de ansiedad, me toca mucho trabajarlo, tanto en el consultorio aquí de San José como en el hospital, en el CIMA, me da la gran impresión cuando llega en crisis, ¿verdad? Es que fue tal lo que mi cuerpo comenzó a hacer, a sentir y a perder el control, que yo sentí que yo iba a morir y que algo malo me iba a pasar. Y no se dan cuenta, y aquí es donde van algunos tips para quienes hoy están pasando por una situación de ataque de ansiedad. Sé que, bueno, los psiquiatras, los médicos nos ayudan con ansiolíticos, ¿verdad?, para bajar la ansiedad, pero la persona tiene que hacer su parte. Hay una parte que nosotros como sujetos debemos hacer. El Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, nos habla sobre los pensamientos irracionales y los pensamientos racionales. Él tiene técnicas para poder ayudar a sustituir el pensamiento irracional por uno racional. En esos momentos yo le recomiendo a todos los televidentes, hoy jóvenes, niños, porque el ataque de ansiedad no tiene edad. El ataque de ansiedad empieza en la mente y termina en el cuerpo manifestado. Entonces yo les digo a niños, a jóvenes, adolescentes, señoras, madres, abuelitos, que cuando esos pensamientos de que algo malo va a pasar aparecen en la mente, no los alimentemos. Es casi como tomar el control de nuestros pensamientos y decir, no gracias, el siguiente pensamiento. O hacer desviación sintomática, yo me voy a leer un libro, o me fui a caminar al parque, o oí una canción, o cogí un libro para leer, o me puse a cantar. Algo hice yo para que ese montón de pensamientos que comienzan a decirme, no, es que ya se me están durmiendo las manos, es que siento que un hormigueo en la cara, y comenzás a alimentar el temor de que algo va a pasar, baje en ese momento. A mí me ha tocado aquí en consulta que han entrado en ataques. Cuando estamos hablando sobre el mismo ataque, comienzan los pensamientos ahí. Inmediatamente comienzo a poderles permitir, escucha lo que estás creyendo, que me voy a morir. ¿Por qué crees que te vas a morir? Porque no me está entrando aire aquí cerrado. ¿Por qué crees que no te está entrando aire y yo estoy respirando? Y hasta que llega un momento en que entran en esa sustitución de lo irracional por lo racional, y no tener razón, si usted está respirando, no me puedo morir. Todas las personas están trabajando en oficinas y comenzamos a sustituir, baja las palpitaciones cardíacas, que son las primeras que se sienten. O a veces me dicen, no, yo no estaba pensando en nada. Y yo les puedo decir hoy que siempre estamos pensando. Y de alguna manera el pensamiento no lo pescamos, pero parte de la técnica que yo trabajo es precisamente enseñarles a pescar el pensamiento previo que entró a la mente y disparó el resto de pensamientos obsesivos de que algo va a pasar. Y lo pescamos. Me dice, sí, o estaba cocinando, vi una película y una señora se estaba ahogando. Inmediatamente comencé a sentir, ok, fue una imagen. Fue que tu hijo dijo algo, fue que leíste una noticia, fue que te recordaste de algo. Pero siempre hay un disparador. Yo quiero decirles que siempre va a haber un pensamiento disparador y hasta la fecha lo he encontrado. Y hemos comenzado a trabajar en ese primer pensamiento para evitar que entre el resto. Es como si tuviéramos nuestra habitación de la mente con la puerta abierta y entra todo sin filtro. Tenemos la autoridad, tiene que haber un guarda. Y tal vez ese yo alerta de que viene un pensamiento y yo tengo la autoridad de pararlo y comenzar a trabajar en algo positivo. Ahora, eso es lo que sucedería como una recomendación inmediata, ansiedad o pánico. Pero, ajeno a esa recomendación inmediata,
yo les invito siempre a que hagamos una revisión de lo que llama este autor, Juan Luis Linares, sistémico, de la narrativa de familia. ¿Qué pasó en tu historia familiar? ¿Qué pasó cuando eras niña? ¿Qué pasó cuando eras adolescente? ¿Qué momentos de tu vida te hicieron sentir atrapada? ¿O te hicieron sentir preocupada, pero en exceso como niña? Y es una tarea que les mando a que vayan semanalmente pensando hasta la sesión. Cuando ellos regresan a la consulta, siempre hacemos la estructura de familia, las reglas, las normas. Hacemos un gráfico que se llama escudo familiar, donde vienen los valores, las normas, las reglas, vienen los rituales, vienen los límites, vienen quién lo colocaba, quién mandaba, papá o mamá, cómo es esa dinámica como terapista familiar. Pero es interesante que siempre he encontrado momentos, inclusive traumáticos, algunos de crisis o algunos interpretados por la niña de una forma o el niño de una forma muy severa, en donde tal vez había violencia intrafamiliar, en donde tal vez hubo una muerte, un accidente, en donde ellos no pudieron hacer nada, en donde se presentaron situaciones de abuso, ya sea físico, emocional o sexual, en donde el niño siempre estaba atrapado, no podían hacer nada. Entonces comenzamos a darnos cuenta que ya hay un referente inconsciente cognitivo en el niño que le dice que cuando siente alguna presión, algo va a pasar, porque en su realidad, de su narrativa de historia, sí pasó algo. Entonces eso viene por asociación. Los neurólogos han dicho que las emociones nos conectan a los recuerdos. Hay un lema así: la emoción es el vehículo neuronal que nos lleva al recuerdo. ¿Qué pasa con la emoción de temor? Yo me monto en la emoción de temor como si fuera un carrito y voy a mis más grandes temores, que están archivados en mi mente, por vivencias. Es por toda mi vivencia, eso soy producto de esa historia. Entonces hay también que comenzar un poco a reprogramar lo que nosotros en terapia familiar sistémica hacemos de la narrativa del sujeto. Nosotros sí podemos ayudar al sujeto en su proceso a contar otra narrativa que no es la que le dieron. Podemos ayudarles. Es más difícil crear su propia historia, su nueva narrativa, oír sus propias palabras, no las del pasado, no las del papá que lo nombró, la de la madre, la del abuso, y comenzar a reprogramar su nueva narrativa, aunque es muy difícil como terapeutas que nosotros cambiemos identidad de base. Podemos ayudar a cambiar la narrativa y eso fortalece la identidad. Entonces es como un trabajo más bien de afuera hacia adentro, porque la identidad del niño se forma de adentro hacia afuera. Y a veces, pues sí, los ambientes familiares van a dejar una marca muy fuerte en algunos sujetos. Y estos ataques, cuando uno ve que se están haciendo tan masivos, ¿verdad? Cada vez hay más personas que lo padecen, uno comienza a revisar que hoy por hoy la divorcialidad en Costa Rica es muy alta, lo que nos devela que los sistemas familiares en sí mismos no están armonizados, no tienen una comunicación funcional, hay mayor conflicto, los hijos se están criando muy solos, no hay valores porque no hay un modelo de papá y un modelo de mamá funcional para ellos, hay muchos conflictos conyugales, hay agresión, hay adicción. Entonces uno dice, definitivamente, los chicos están a veces viviendo situaciones donde están atrapados, donde no pueden hacer nada y el miedo se apodera de ellos. Y lo importante es no pensar que uno es el culpable, que uno es el que ocasionó las cosas, incluso hasta que su familia es la culpable. Yo pienso que es el sistema está muy enfermo, hemos escogido el dinero, el consumo. Yo creo que esos son los dioses a los que les rendimos culto. Sí, porque tienen que ver con dinámicas relacionales. De hecho, la terapia familiar sistémica no culpabiliza a algún miembro del sistema por el síntoma que haya surgido. Le llamamos PI a ese síntoma, ese paciente identificado que porta el síntoma, es para nosotros un semáforo que nos indica en luz verde, luz roja o luz amarilla la situación que está viviendo, la dinámica familiar. Él viene a ser ese portavoz, ese mensajero, ese cartero que nos dice esto está pasando en mi sistema. Tal vez esa es la persona que está más sana de todo el entorno familiar. Es la persona más sana. Y tal vez muchas veces a los papás les cuesta entender
que aunque quieran que el niño cambie, si el sistema relacional, comunicacional y afectivo y normativo no se modifica, el síntoma va a prevalecer. Y ellos son los mantenedores homeostáticos o las mantenedores de ese equilibrio sintomático por las dinámicas que hay. Que si siempre papá llega gritando o que si papá nunca habla. Porque no necesariamente el grito trae patología. A veces el silencio grita más que 1000 palabras. Que mamá no aparece, que no se interesa, que no hay afectos, que no hay normativas, van a sostener. Entonces estoy de acuerdo en que más que un culpable son relaciones disfuncionales culposas, porque no solo vienen a lo micro del sistema familiar, sino también a lo macro social, porque ambos somos sistemas de relación y nos retroalimentamos, sociedad, familia, familia, sociedad, en una forma recíproca. Y todavía no somos conscientes de que nuestro actuar, que muchas veces decimos individual, nunca puede ser individual, porque nosotros siempre vamos a estar conectados con una red de afectos, con personas a las cuales vamos a afectar. Y sobre el hecho de que yo jale fuerte en un momento de mi vida, voy a afectar a quienes me aman. Y por ende el sistema se va a ver movido. Es como un dominó, todo se va a mover. Estamos conectados, no somos solos. Y a veces creemos ser, porque a veces la mamá me dice, es que mi adolescente es muy solo, pasa metido en el cuarto. Y yo digo, probablemente no es solo, tiene que aislarse en su mismo sistema porque el sistema es demasiado aversivo para él como para estar fuera compartiendo. Tiene que ser su micromundo para poder sobrevivir. Ese adolescente que está dentro del cuarto nos está dando un mensaje también sintomático a leer. Y uno dice, es parte de la dinámica de la familia. ¿Qué hace que un adolescente quiera estar 24 horas metido en el cuarto? No salir a comer, no salir a desayunar, nada, todo en el cuarto. Hay un mensaje. Si no lo podemos leer, pues yo los invito hoy a que comencemos a leer qué es lo que estamos dando como mensaje o comunicación con nuestros actos, tanto los padres como los hijos. Y los padres más, porque somos los responsables de esa herencia. Se viene otra imagen, digamos, de la teología. Hay una frase que yo digo, es una frase que tiene bastante peso. Dice herencia, que los hijos son una herencia. ¿Y cómo cuida uno las herencias? Cuando te heredan algo, usted quiere multiplicarlo y mantenerlo, ¿verdad? Y dice, herencia de Dios son los hijos. Y dice, qué lindo, wow, ¿cómo mantenemos esta herencia que es un tesoro? Que muchos padres están deseando ser padres y no han podido tener el privilegio de la maternidad por diferentes circunstancias. Pero quienes la tenemos un compromiso de multiplicar la herencia y la herencia que herede a generaciones futuras. Ahí se van cambiando las narrativas desde la psicología, las narrativas de familia. ¿Qué quiero decir yo de la familia Vázquez, Pérez o Cerdas? ¿Qué quiero que se diga de la familia? ¿Cómo yo quiero heredar un valor de generación en generación? Tenemos que modelarlo. Y somos los adultos, no son los niños, que a veces el papá me dice, es que este chiquito que nació así, no nació, no, se hizo en esa narrativa, ¿verdad? Y en esa dinámica. Entonces definitivamente la sociedad tiene un porcentaje muy alto, hay mucho estímulo hoy para los chicos y esto va generando mayores cambios, pero el temor siempre está en medio, pues, porque uno dice, estos ataques que uno ve de ansiedad y que han paralizado a muchos, hay personas que han tenido que dejar de trabajar. Yo tengo casos de personas que me dicen, tuve que incapacitarme, no podía manejar. Sí, no podía manejar, se sentía que se podía morir en media carretera con estas presas gigantes atrapadas. Entonces, hay personas que están siendo paralizadas por esta situación, que sí les digo, hay esperanza, lo que hay que hacer es trabajar en controlar el pensamiento negativo. Esa es la buena noticia del día. Que hay cambio, hay oportunidad de cambio, nunca es tarde, nunca es tarde. Y yo pienso que lo más importante, si tenemos una sociedad que está como tan enferma y todo, la tarea nuestra es fortalecernos por dentro, alimentar valores, apoyarnos en la creencia que tengamos, sea cual sea, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir en paz,
para poder transmitir eso a los hijos y para nosotros mismos, para tener paz y no experimentar esa ansiedad que es tan dolorosa. Y es interesante esto que planteas. Me tocó hace un tiempo con una alumna trabajar una tesis sobre depresión, trabajar en lo que es ser la tutora. Me toca trabajar para universidades con lo que son tesis. Trabajábamos la depresión en mujeres utilizando lo que es la medicina alternativa, y se hizo esta tesis con lo que era todo lo del doctor Bach, pues las flores y todo esto. Y recuerdo que en el momento que se hizo la investigación se apoyó a esta alumna que con literatura que casi en Costa Rica no había, pero en Cuba, en la Universidad de La Habana, tenían, y nos apoyaron algunos profesores de la universidad. Luego fuimos a Cuba también con la tesis, y nos dieron material sobre lo que eran las emociones y toda esta parte que tiene consecuencias en el cuerpo, pero también desde el punto de vista de cómo sacar a la persona tomando en cuenta la parte integral interna, como hasta la parte de la espiritualidad. Fue muy interesante esta investigación. La tesis ya está, la hizo la Universidad Fidelitas, la alumna se graduó de la Fidelitas. Una investigación para mí muy novedosa. El tema que quisiera compartir es que hablando con los profesores e investigadores de la Universidad de La Habana, ellos me decían, es interesante la parte integral del sujeto como mente, cuerpo, ¿verdad? Físico, emociones, y la parte interna como espiritual, si le podemos llamar, no es tomada en cuenta, y nosotros nos hemos dado cuenta que muchas personas se recuperan más rápidamente cuando son tomadas de forma integral. Bueno, el terapeuta tiene el deber de respetar la dinámica y las creencias del paciente que ingresa a la oficina, porque él viene con todo su bagaje, ¿verdad? Y tenemos que respetar pues integralmente al paciente. Pero es interesante porque nos hablaba que el APA, ¿verdad?, la Asociación Psiquiátrica Internacional, tiene 3 investigaciones ya realizadas científicamente que nos la dieron en ese momento, hace tal vez unos 2 años, 2 años y medio, sobre espiritualidad y terapia. Entonces es muy interesante. Yo invito, ¿verdad?, a los que están, a los estudiosos, ¿verdad?, que se metan a APA, la Asociación Psiquiátrica Internacional, que es como se rige, digamos, toda la parte de nosotros como psicólogos, y nos metamos a revisar esas investigaciones. Son científicas, son aprobadas, no es fácil que la APA apruebe este tipo de investigaciones, pero es importante como tener ese bagaje integral de cómo cuidar al paciente, y a la misma vez saber que lo que él cree le va a ayudar a dar un paso más en su recuperación, a no tener en dónde sostenerse internamente. Entonces yo les dejo ahí la inquietud para que también entren a realizar estas investigaciones. Ivonne, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, más bien por el tiempo que realmente se puede hacer un aporte.